Mi infancia son recuerdos de un patio de Jovellanos, parafraseando Antonio Machado, de una casa colonial con pisos de losas catalanas, un niño de origen pequeño burgués, mi padre tenía un colegio privado, una familia ilustrada. Mis padres eran maestros, profesores, tenían una escuela privada, mi padre y mi madre eran profesores de esa escuela que tenía desde primaria hasta bachillerato. Yo no podía separar familia y escuela. La escuela, que era una gran casa, inmensa, una construcción muy grande, detrás del traspatio de la escuela estaba mi casa. O sea, que yo crecí en una escuela donde por las noches veía el museo que tenía la escuela, estaba una calavera. De niño tenía mucho miedo porque yo tenía que atravesar por ahí, o un tiburón disecado. El cuadro de Martí de Jorge Arche, las imágenes de todos los patricios de la independencia. Yo crecí con demasiadas referencias y estímulos, pero el mayor era lo que hablaban mis padres, que yo desde chiquito me pegaba ahí a escuchar. Mis padres con sus amigos hablaban de todo, de política, de cultura, de literatura. Y mis padres me enseñaron a pensar, a mirar alrededor, siempre. Siendo personas ilustres en ese lugar y de un estrato, mis padres salían conmigo. La cátedra de mi padre no era, no hagas esto, haz esto, no. Mi padre lo que hacía era mostrarme cómo debe ser un ser humano, sin imponérmelo y sin connotármelo, sino con la observación. Tuve esa ventaja, no tengo casi ningún mérito porque yo, sobre todo, admiro mucho a las personas que se han crecido sobre estratos bajos y de poca cultura. Lo menos que yo podía hacer era cultivar mi inteligencia. Estoy obligado hasta el final de mi vida a ser una buena persona, que es lo más importante para un periodista. Primero ser buena persona, primero mirar con limpieza la vida, la realidad, con las pupilas limpias. Yo fui un estudiante de pre que me debatía entre dos carreras. Yo necesitaba socializar cosas y necesitaba expresarme. Hubo una época en que escribí poemas, como algunos hacen, poemas terribles, horribles, y a la vez quería estudiar entre periodismo y psicología, que es algo que me ha apasionado siempre, pero que además ese gusto por la psicología lo he perpetuado en el periodismo. El periodista tiene que tener primero mucha calle para estar en un lugar y estar decodificando señales. Y tú te reconstruyes una historia observando a una persona, a veces especula, pero llegas a un lugar, a una fiesta, a una casa, y tú estás sacando, siempre tienes en guardia el filtro analítico y el filtro sensorial de todo. Eso es un periodista. Cuando aquello no había que hacer prueba de ingreso para estudiar periodismo, era muy fácil. Nada, llegabas a la universidad, matriculabas y más nada. Era la época en que este país propugnó que todo el mundo fuera universitario. Después desaparecieron los zapateros, los remendones, los soldadores, los mecánicos, y eso lo pagamos muy, muy duro, porque además era un lustre ser un profesional. Y yo, la vida me ha dicho que el lustre mayor de una persona es tener talento para lo que hace. He sido toda la vida un animal público, una persona que necesita conectarse, una persona muy gregaria con una necesidad de comunicación muy grande, expansivo, expresivo y a veces explosivo. Pero el periodismo me seducía porque yo me daba cuenta que yo tenía que expresar, comunicar algo. Y entré por esa vía a la escuela de periodismo entonces, donde tuve profesores memorables como Miriam Rodríguez Betancourt. Yo, cuando ella se jubiló, le hice una crónica que salió en Juventud Rebelde, La Infinita, porque es como la profesora infinita de generaciones y generaciones, como Guillermo Rodríguez Rivera, Adolfo Martí, como Pedro Pablo Rodríguez, que era muy joven y se iba cuando terminaba las clases a tomar cerveza con nosotros, que me hicieron, ahora quizás no recuerde algunos, no los menciono en este instante, pero eran profesores que te hacían, que te seducían, que te enamoraban. Eduardo Eras León. Yo creo que tuve puntería porque
esta profesión, desde el punto de vista egoísta, es una de las profesiones que más enriquece al ser humano. Yo he podido conocer a todo tipo de personas, desde las más elevadas hasta las personas más anónimas y humildes. He podido conversar con gente de todo tipo de pensamiento, de credo, compartir la dicha de gente, he podido compartir sus frustraciones y sus tristezas. Yo creo que el periodismo es una oportunidad muy grande desde el punto de vista humano para prodigarte a los demás. Terminé la carrera y me ubicaron en Camagüey, en Radio Cadena Aramonte. Llegué con 21 años, queriendo asaltar el cielo, como uno dice, y en aquella emisora, la radio, para empezar, es algo tremendo para un joven porque te obliga a tener una disciplina. La radio es una trituradora de información. Y entonces de reportero allí aprendí mucho, puse los pies en el país. Cuando uno está en la universidad, tiene un país en una especie de nube, de sueños y después empiezan a bajarte así, y es muy duro eso, porque empiezas a poner los pies en la tierra y empiezas a conocer tu país. Estuve 2 años allí, tuve la oportunidad de hacer mis coberturas, que no solo era la agenda planificada de ir a cubrir una información de una plenaria, de un esto, todo lo que sabemos, grabar los sonidos, por ejemplo, de personas que están pescando. Aprendí, eso fue la primera enseñanza, que la autenticidad también se fabrica, que hay una autenticidad, una sinceridad que hay que lograr con el entrevistado, que tú tienes que decirle, compadre, olvídate no me hables con frases hechas, con cumplidos, con consignas. Y entonces a veces la persona, cuando está hablando contigo y sabe que no le están grabando, se desplaya en exquisiteces, en variedades, en matices, pero cuando sabe ya que tiene que hablar, entonces dice, estoy aquí porque la revolución, porque yo estoy cumpliendo una misión, y ya se chivó la entrevista, porque el problema es que tú le digas, estoy aquí a pesar de que tengo unas ganas de estar en La Habana a esta hora. Una cosa que tiene que tener un periodista es que ser auténtico. La mediación entre los portadores de información, que puede ser una información directa, puede ser una entrevista, puede ser una semblanza de algo, puede ser un reportaje, el lector, televidente, radioyente, internauta, te creen cuando realmente tú no prefabricas ni manipulas. Tú tienes que darle una forma, tú tienes que darle, claro que tú no trabajas en bruto, pero en la medida en que las mediaciones tuyas no sean tan manifiestas y tengan las costuras fuera, es que la gente te cree. O sea que la autenticidad se fabrica también, pero se fabrica con sinceridad, no con manipulación. Un periodista tiene que ser una persona culta, tiene que haber tenido mucha lectura en su vida, y ahora también tiene que consumir lo audiovisual, pero sin abandonar la lectura, que sigue siendo el solitario acto de cultivarse, de fijar conceptos. Y un periodista tiene que tener una ética, tiene que aferrarse a la verdad y a la justicia. A veces la justicia cuesta. El periodista tiene que tener talento para, con todas esas condiciones, poder seducir. Porque tú puedes tener todas esas condiciones y cuando vas allá a entregar tu producto, si tu producto no estremece, no preocupa, no inquieta, no conmueve, no lograste nada, por muy profundo que seas, por muy sensible, por muy ético, por mucha responsabilidad pública que tengas, por mucha cultura que tengas. Pero tú tienes que seducir, tienes que tener gracia. La prensa escrita no va a desaparecer. Ha sido muy vapuleada y muy amenazada por todo el desarrollo tecnológico. En la prensa escrita, primero la radio, después la televisión, ahora el internet y toda la simultaneidad y la inmediatez le robó a la prensa escrita casi todo. La prensa escrita, que se está desdoblando, tiene una especie de transvestismo hacia la multimedia, que me parece muy bien, pero no tiene por qué abandonar su sitio, su probidad, su razón de ser. La prensa escrita le toca ahora desmontar, ha sido obligada prácticamente al análisis,
al desmontaje, a la visión ya diferente. Ya la gente está asistiendo a los hechos en el momento. Bueno, yo vi las Torres Gemelas atravesadas por un avión y estaba viendo la CNN en español y de momento se vio eso. Ya la gente ya ve internet, ya ve las cosas en el momento, ya. Entonces la prensa escrita sigue siendo ese rescoldo, esa esquina para dar otra visión de las cosas, buscar lo que nadie abordó, el sedimento de las cosas, el análisis o la visión o la crónica que nadie pudo ver del acontecimiento. Es bueno que un periodista se pruebe en otros medios también, porque hay interrelaciones entre la prensa escrita, la radial, la televisiva y la prensa digital. Están interactuando, están influenciando sobre los estilos de la prensa escrita. Ya el lector de prensa escrita no soporta demasiadas prolegómenos ni demasiadas elaboraciones. Ya la intertextualidad te está obligando a cambiar tus estilos, a tener un estilo más conciso, más directo, y no por eso menos hermoso, menos atractivo. En el periodismo de opinión, en la vieja polémica de si la crónica es género de opinión o no, para mí es un género de opinión, pero a través de la sensorialidad. Es indirectamente de opinión, porque al final una crónica siempre cuenta, tiene una idea detrás. La crónica, en el fondo, es una manera a través de la sensorialidad y de los sentimientos de afianzar juicios de la vida. Porque creo que son géneros terminales. Son después que uno ha descrito mucho, ha interpretado mucho, ha cubierto muchas las contingencias cotidianas de la vida. Con esa acumulación uno empieza a establecer categorías de la realidad y empieza después a encontrar con los juicios el sentido de ciertas cosas que antes las interpretaba nada más o las reflejaba. Yo creo que es un periodismo del cual estamos muy necesitados, pero no las distorsiones de la opinión, no imponerte mi opinión, deslizarte una opinión que es la mía, que te haga pensar, pero que tú te hagas tu opinión. Para mí, Acuse de Recibo ha sido lo más importante. Yo decía que yo he transitado por todos los géneros, por muchos escenarios. He estado en grandes salones, he estado en lugares perdidos de la Sierra Maestra, he estado al lado de gente sencilla y común y he estado al lado de gente importante. Y he hecho todo tipo de géneros, he hecho editoriales, artículos de fondo, pero te puedo decir que Acuse de Recibo, que fue un azar que me escogiera el entonces director de Juventud Rebelde para crear una sección de cartas de los lectores, me escogiera a mí, ha sido la gran oportunidad de mi vida para tender puentes en la realidad. Yo creo que ha sido una ventana al país. Yo todos los días leo las cartas y me asomo a los rincones más insólitos del país, a los problemas, a las frustraciones, a las alegrías, a los sueños de la gente. Es una interactividad con la gente muy grande que no todo periodista tiene y que me ha servido un poco para también comprender la naturaleza humana, porque ahí tú te das cuenta que la gente a veces se eleva por sobre tantas cosas que sufre. Y ha sido una ventana a la democracia que necesitamos. No nos podemos dejar quitar esa palabra. Ha sido un periodismo incómodo, porque no ha sido fácil abrirse paso con acompañar al ciudadano. Esto no es un buzón de cartas, de que yo la pongo así textual, un buzón impersonal. Esto es una persona que se implica en la expedición esa humana de esa persona que te escribe. Una persona que también dialoga con el que envía la carta y que también dialoga con el que responde y que a veces discrepa. Podría estar cerca de lo que llaman periodismo ciudadano, porque a veces la gente te sube la parada. Es para mí, profesionalmente, lo más importante que yo he hecho. Juventud Rebelde ha tenido sus alzas y sus bajíos. Se mueve zigzagueantemente. Ha tenido épocas de esplendor y ha tenido épocas en baja.
Yo creo que va a seguir así. Hay personas que son parte de la historia de Juventud Rebelde que uno no puede olvidar. Manuel González Bello, un descomunal periodista, un todoterreno. No se me olvida nunca que cuando los restos del Che se descubrieron en Bolivia, él desde esta redacción, a unos metros de aquí, escribió lo mejor que se publicó en la prensa, sin estar allí, pero con todo el cúmulo de experiencias, sensaciones que había tenido cuando estuvo en Valle Grande y en La Higuera, escribió el reportaje más exquisito que los enviados especiales. Él era el quedado especial, pero el brillante quedado especial que no pudo ser superado por ningún enviado especial. Manuel González Bello, fue una etapa de mucha fulgencia del periodismo, y Helio Menéndez, Mary Ruiz de Zárate con sus artículos históricos, Ángel Tomás, Padura y muchos otros, Bayolo. José Martí, el problema es que yo no puedo hablar de él como periodista, tengo que hablar en una dimensión mayor. José Martí, es que nadie puede decir nada más grande que lo que dijo Lezama de José Martí. Ya después de eso, José Martí es el accidente más grande que ha tenido este país, la más universal. Y mira que ha tenido hombres grandes. Martí es un extraño caso. Martí es como un duendecillo que te acompaña, que te está alentando para todo en la vida. Es un hombre inmenso en un país pobre, pequeño. ¿Cómo salió de aquí? ¿Desde qué confluencias pudo haber salido esa inmensidad que incluso se adelantó a casi todo el mundo? Yo no soporto a la gente que utiliza a Martí de comodín. En un discurso busca la frasecita y lo arrima a su sartén. Eso de utilizar a Martí de comodín me parece que es una falta de respeto. Lo que hablo es de la universalidad, porque era un hombre tan esencial, tan profundo, tan agónicamente profundo, que casi habló de todo y con profundidad. Yo estoy hablando del periodismo revolucionario. Tiene un desafío muy grande. Hay una parte que le toca a todo el mundo. Una parte es de nosotros los periodistas, pero otra parte también es del diseño que la sociedad haga del periodismo, de la comprensión que se tenga de que el periodismo no puede ser un segundón, un repetidor. El periodismo tiene que ser un contrapeso de la institucionalidad en el socialismo. Aún en un proyecto unipartidista, el periodismo no puede ser un acompañante obedientico y aburridito. El periodismo tiene que ser palpitante, tiene que ser polémico, con una ética, con una enseñanza, con un sentido constructivista, prospectivo, pero no puede ser un mimético repetidor de palabras institucionales, de las instituciones, de los funcionarios y de los dirigentes. El periodismo tiene que ser como una especie de pelotón de reconocimiento. Ese desafío es muy grande porque un algo se interpone como en el bolero, en todo, en la mente de los periodistas, en la mente de los editores, en la mente de los funcionarios y en la comprensión de que no se es más revolucionario por repetir, por hacer alabanza. Estoy hablando del periodismo tradicional. Los medios tradicionales cubanos no pueden seguir dejándose arrebatar la agenda pública y tienen que meterse en la sombra, en las luces, pero en la sombra, en los lugares ásperos de la realidad. No pueden seguir dejándose arrebatar la iniciativa. Eso requiere mucha profesionalidad, pero requiere también mucha valentía y requiere de los periodistas, de los editores, pero también requiere de una comprensión de la institucionalidad. Y tenemos que dignificar al periodista. Aquí todo el mundo le echa periodistas cubanos y no todo depende de los periodistas. La sociedad cubana hizo un diseño de periodismo que también copiamos de aquel periodismo, de aquellas tierras nevadas del socialismo real. Y se diseñó un periodismo que ya es inoperante para la Cuba de hoy. Una Cuba diversa, una Cuba compleja, una Cuba en que hay que buscar consenso a favor de lo esencial, de las cuestiones esenciales
de la soberanía, de la independencia, pero que nosotros no podemos hegemonizar los mensajes periodísticos. Tienen que tener la diversidad que tenga la sociedad. Hay que respetar al periodismo como un contrapeso de la administración pública y de los poderes públicos. Cada uno tiene su papel en el avance de esta sociedad, pero al periodismo le debe tocar y hay que abrirle los espacios para señalar, para alertar, para dar luz y enfocar todo lo que está entorpeciendo el avance de nuestra sociedad y el bienestar de nuestra gente.